¿Ya regresamos todos? Vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo los métodos no convencionales de extracción de petróleo, que son toda una gama de métodos que se clasifican básicamente en métodos térmicos y métodos no térmicos. ¿Sí? Déjenme, les pongo este video para que podamos ver ahora algunos métodos no convencionales. Vamos a... ¿Ya pueden ver el video? Sí. Muy bien. Northern Alberta is thought to contain more recoverable oil than the total reserves of Saudi Arabia. Some of the oil is situated closer to the surface, which makes it ideal for surface mining. Encana's oil projects in this region are in situ, which means the oil needs to be taken out in place, deep below the Earth's surface. The crude oil here is recovered using steam-assisted gravity drainage, or SAGD. Two horizontal wells are drilled one above the other, about 5 meters apart. High-temperature steam is then continuously pumped into the upper well. As the steam moves into the sand, the bitumen is heated, allowing it to soften. This heated oil flows more freely, and gravity drains it into the lower well, where it's pumped to the surface. At the later stages of production, also known as blowdown, air or natural gas is used to replace the steam. The pressure continues to push the steam's heat out into the reservoir to continue to soften the thick bitumen. This process increases energy efficiency by using the steam that's already there. When the oil and water are pumped to surface, they're sent in a pipeline to the SAGD facility, where they're separated. Here, 100% of the water from the reservoir is recycled, and about 90% is reused to make more steam for ongoing production. This reduces the need for new water. The oil is treated and sent in a pipeline to an upgrader or refinery for further processing, where it gets turned into products that meet the everyday energy demands of people around the world. Northern... Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, aquí les mostraron un método térmico de recuperación de petróleo, un método que involucra inyección de vapor. Cuando tenemos un fluido caliente que vamos a inyectar al yacimiento, se considera un método térmico, porque lo que va a transmitir es energía. Pero entonces, lo importante es que ustedes puedan identificar cuáles son métodos térmicos y cuáles son métodos no térmicos. Vamos a ver algunos métodos. Por ejemplo, vamos a empezar analizando los métodos no térmicos. Los métodos que solamente involucran la inyección de alguna sustancia. Por ejemplo, aquí tenemos la inyección de polímeros. Siempre que hablamos de la inyección de algún método no térmico, vamos a tener en consideración, ¿sí?, que vamos a tener dos pozos. Los pozos se encuentran, ¿sí?, ubicados, como ya lo vimos ahorita, dentro de un yacimiento de petróleo. El subsuelo, ¿sí?, se perfora y se llega hasta el yacimiento, pero el pozo está en la superficie. Y a través de estos sistemas se pueden inyectar los siguientes compuestos que vamos a comentar. El pozo inyector tiene la función de agregar la sustancia. En cambio, el pozo productor es el que va a ver cómo se ve beneficiado el pozo por la introducción de esta sustancia, por la introducción de este elemento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos
en un pozo inyector, la inyección de tapón de polímero. El tapón de polímero es como una jeringa, va a estar empujando el petróleo y el petróleo entonces se va a recuperar de una mejor manera. ¿Sí? Los métodos de recuperación elevan la cantidad de los productos que se están obteniendo del yacimiento, pero aún con todo y de estos métodos de recuperación, no se llega a obtener el 100% del petróleo que está en un yacimiento. También eso es importante comentar, se puede recuperar hasta un 20% o 30% adicional. Entonces, si teníamos ya un 15 más un 20 son 35, más otro 30, tendríamos entre 50 y 60% de recuperación de lo que está originalmente en el yacimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? No tenemos una recuperación al 100%. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? Sí, profesor. Sí, dígame. Adelante. Sí, en los métodos químicos que se vieron, bueno, que se mencionaron, decía algo como invasión. Entonces me queda la duda cómo se vería, así como ahorita vimos esta de la inyección, cómo se vería como gráficamente la invasión. Eso es lo que voy a buscar. Déjenme ahorita le busco ya encontré aquí la imagen. Ahorita se la comparto. Bien, permítanme. A ver, aquí está. Vamos a ver. Entonces, aquí está. Déjenme de una vez ponerlo en doble. A ver, déjeselo, pongo en paralelo para que podamos verlo de mejor manera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tenemos un yacimiento. En un yacimiento tenemos la roca, tenemos el agua, tenemos el petróleo y tenemos el gas. Entonces, vamos a perforar, ¿sí? Cuando nosotros perforamos, llegamos hasta lo más profundo del yacimiento, ¿sí? Y buscamos extraer el petróleo. Es más, déjenme poner otra imagen que tengo acá, que no la puse, para que podamos entender mejor esto del yacimiento. Ahí está. Esto es quiero que entiendan. Es que hay tanta información de esto que a veces es difícil poderles explicar todo en un solo curso. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, vuelvo a ponérselos en paralelo. De esto hay tesis completas de doctorado que abarcan todos los estudios de recuperación. Bueno, vamos a ponerlo aquí en paralelo. Fíjense muy bien. Ahora sí ya ven la imagen en paralelo. Sí. Muy bien, ahora, fíjense, esta parte que está del lado izquierdo es un yacimiento. Los yacimientos están en el subsuelo, están en el fondo de la corteza. Ahora,
Lo que tenemos acá arriba, esta parte que tenemos aquí arriba, estos son los pozos petroleros. Los pozos petroleros se encuentran en la superficie. Entonces, un campo petrolero está en la superficie y un campo petrolero busca extraer el petróleo que está dentro del yacimiento. Entonces, el petróleo está en el yacimiento que está en el subsuelo y el campo petrolero está en la superficie, ¿sí? Pero por métodos de perforación, como ya lo vimos, es que podemos llegar hasta donde se encuentra el petróleo en el yacimiento. Ahora, si yo hago una vista superior del yacimiento, del campo petrolero, voy a encontrar algo como esto, ¿sí? Entonces, todos estos puntos que yo aquí tengo es como si yo hubiera tomado una imagen con un dron, ¿sí? Yo estoy viendo esto desde arriba y todos estos puntos rojos son los mismos puntos rojos que tengo del lado derecho. Entonces, esto es una toma desde un dron y esa es una toma como si fuera una toma de un corte de la tierra, ¿sí? Veo los pozos en la superficie, veo la línea de perforación o de producción y abajo está el yacimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero aplicar un método de recuperación mediante alguna sustancia que está en el yacimiento, se le llama invasiva porque esas sustancias que vamos a agregar no están de manera natural en el yacimiento. En el yacimiento nada más tenemos la roca porosa, la roca impermeable, tenemos también el agua, el petróleo y el gas. Entonces, en el yacimiento no hay un polímero. Entonces, si yo agrego un polímero al yacimiento, estoy invadiendo el yacimiento con una sustancia externa, una sustancia que no está de manera natural en ese yacimiento. Entonces, si yo tengo esta vista de los pozos, entonces voy a tener un pozo productor y un pozo inyector. Y entonces si yo hago zoom a esta lámina, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, mi pozo inyector, ¿sí? Mi pozo donde estoy inyectando el polímero, pudiera ser este. ¿Sí estamos de acuerdo? Este pozo que aquí tengo aquí, señalado, pudiera ser el polímero. Y este pozo productor pudiera ser cualquiera de los pozos que están alrededor de este pozo. Entonces, lo que yo hago es un proceso en 3 dimensiones. Realmente aquí lo veo en 2 dimensiones, pero lo que estoy haciendo es algo en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque agrego el tapón de polímero y después agrego agua. Entonces, lo que estoy haciendo es que mediante el agua, mediante agregar el agua, estoy empujando el polímero. Estoy haciendo que el polímero haga un barrido en el yacimiento, se desplace el polímero y esto me permita tener una mejor recuperación. Aquí aparentemente nada más es de un punto de inyección a un punto de producción, pero el yacimiento es realmente en 3 dimensiones, está viajando a lo largo de una superficie y tiene un cierto espesor. Entonces, aquí este aro que yo veo, este aro que se está mostrando en esta imagen, ¿sí? Representa el polímero. Y esto azul que yo tengo, ¿sí? Es el empuje que tengo con el agua. ¿Por qué lo hago así? Porque es mucho más económico. Yo agrego un cierto volumen de polímero y después agrego agua. El agua no me cuesta tanto como el polímero. En cambio, si yo todo el tiempo estoy inyectando polímero, el proceso de recuperación se vuelve muy caro. Recuerden que siempre es importante tener un análisis de los costos, ¿sí? Del costo de producción, del costo de agregar un aditivo, del costo de agregar un polímero. O sea, todo eso se va incrementando y todo eso se va agregando al costo que va a tener el proceso de producción. Entonces, si yo agrego demasiado polímero, la producción se me va a incrementar en costo, ¿sí? Porque entonces sería
mucha la cantidad de polímero que requiero para hacer el empuje del petróleo. Entonces, lo único que hago es inyectar una cierta cantidad, generar una zona o una región de tapón, ¿sí? Y después agregar agua que va a permitir empujar este polímero. ¿Sí se entendió, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Sí está quedando claro el tema o no está quedando claro el tema, jóvenes? Sí, profesor, hasta ahorita vamos bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Con el avance ya se va a entender más. ¿No le entendí la pregunta? No le estaba preguntando, profe. Bueno. Ahora, si yo no inyecto polímero, sino inyecto un surfactante, entonces voy a tener otra característica muy peculiar. Entonces, fíjense muy bien. Igual, volvemos a tener el pozo inyector. El pozo inyector se convierte en el elemento de donde yo voy a estar agregando las diferentes sustancias. Después tengo el surfactante, ¿sí? Con el que estoy agregando, igual, el esquema se vuelve a hacer lo mismo y no agrego todo el tiempo surfactante, sino agrego una solución acuosa que puede tener cierta alcalinidad para mejorar este empuje. Pero el proceso va a ser el mismo. Si ustedes se fijan, el surfactante va a tender a desplazarse en forma de aro, ¿sí? Va a tender a desplazarse en forma de aro, haciendo el empuje que yo requiero, ¿sí? Lo empujo, y de esta manera voy haciendo un barrido abajo ahí en el yacimiento. Si visualizamos esta imagen y la comparamos con la anterior que teníamos de la inyección del polímero, vamos a ver algunas diferencias. A ver, vamos a comparar las dos imágenes. ¿Vale? ¿Cuál es la principal diferencia entre una inyección de polímero y una inyección de surfactante? ¿Qué es lo que ustedes ven diferente? A ver, jóvenes, ¿qué observan? ¿No observan ninguna diferencia? Los fluidos inyectados. Exactamente, pero ¿qué notan de diferente? A ver, analicen esta zona, miren, analicen esta zona y díganme qué ven de diferencia en esta región y en esta región. Podría ser que en la inyección de polímeros se separa totalmente y que en la de surfactantes el agua, la solución alcalina se mezcla parcialmente. Exactamente, el polímero es inmiscible. Es decir, no hay un mezclado del polímero con el agua ni del polímero con el petróleo. Entonces, aquí es realmente la palabra tapón, por eso le llamamos tapón, porque si ustedes se fijan, la región está muy bien delimitada. No hay un mezclado entre el petróleo y el agua, ni con el polímero. En cambio, en el surfactante, sí vemos que hay miscibilidad, son miscibles. ¿Por qué? Bueno. Porque el surfactante tiene una característica muy importante. Entonces, los surfactantes pudiéramos decir que son como el shampoo que utilizamos para bañar. Los shampoos que utilizamos para bañarnos siempre tienen dos zonas. Una zona que de estructura química le permite cierto grado de hidrofilia, es decir, que es afín al agua, y tiene otra estructura que por su composición química es oleofílica, es decir, que es afín al petróleo. Entonces,
Estos surfactantes que estamos viendo aquí, ¿sí? Van a generar una zona de mezclado o zona de miscibilidad, donde por un lado se van a poder unir con el petróleo, con su parte oleofílica. Si yo aquí viera cómo se alinea el surfactante, si yo le pudiera dar un zoom, entonces el surfactante se alinearía de esta manera. ¿Sí estamos de acuerdo? La parte oleofílica estaría en contacto con el petróleo. Y en esta parte de atrás se organizaría así. ¿Sale? La parte acuosa estaría en mezcla con el parte hidrofílica. Entonces, el empuje está en esta dirección, pero la composición química de los surfactantes hace que se orienten hacia la sustancia con la que obtienen mayor afinidad. Entonces, vuelvo a repetir, la parte hidrofílica se va a unir al agua y la parte oleofílica se va a unir al petróleo. Por eso va a tener esta orientación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor, una duda. Sí. ¿Qué tipo de sustancias serían surfactantes? Aquí pudiéramos, hay tres tipos de surfactantes. Los surfactantes que se caracterizan por ser aniónicos, que pueden ser, perdón, es al revés. Son los surfactantes iónicos, que se clasifican en aniónicos y catiónicos. ¿Sí? Estos aquí van a tener una carga. Puede ser positiva o negativa. Por lo regular, aquí puede ser una estructura que tenga algún compuesto unido que le dé carga. Y por el otro lado, la otra estructura va a ser un hidrocarburo. Puede ser una cadena de butano, de pentano. O sea, son combinaciones de estructuras orgánicas con estructuras de sales, ¿sí? Que se unen para poder darle esta característica. No sé si usted alguna vez en la prepa hizo un shampoo, ¿sí? Y le pidieron llevar unas sustancias y estos por lo regular tenían alguna clase de aceite, por ejemplo, aceite de coco que íbamos a saponificar. Eso ya es meternos mucho en química y realmente no es la finalidad. Simplemente es identificar qué tipo de compuestos son y básicamente su estructura. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, respecto a las imágenes, que el color negro se ve más intenso en la inyección de polímeros. ¿Eso quiere decir que se extrae mayor cantidad de No, petróleo? no, nada más es una cuestión estética, no es que se extraiga más o se extraiga menos. Aquí nada más lo único sí importante, algo que aclarar, es que antes de escoger un método, hay que analizar el yacimiento, ¿sí? Hay unas propiedades que tienen yacimiento que se llaman propiedades petrofísicas, ¿sí? Las principales propiedades petrofísicas son porosidad, permeabilidad y mojabilidad. ¿Sí? Esas tres propiedades petrofísicas se tienen que evaluar: porosidad, permeabilidad y mojabilidad. Y en función de los resultados que nos dé el laboratorio, se escoge muchas veces si es recomendable una inyección de polímero o si es recomendable una inyección de surfactante. Pero son propiedades muy, muy definidas que va a tener cada yacimiento. Como ya nos platicaron, los yacimientos son de composición química diferente. Entonces, hay que analizar previamente cuál es el método de recuperación más recomendable. No es, bueno, pues inyéctale surfactante y vemos qué pasa. No, así no se hace el análisis. Primero se estudia el pozo, se ven sus características petrofísicas
Y ya en función de sus características petrofísicas, que es porosidad, permeabilidad y mojabilidad, se define cuál sería el método de recuperación más recomendable, ¿sí? Y ese es el que se escoge. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí fue claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, aparte de los surfactantes de los polímeros, también podemos tener otros compuestos que sirven para inyección. Y en este caso puede ser inyección de dióxido de carbono, ¿sí? El proceso va a ser igual. Va a haber un pozo de inyección, va a haber un pozo productor, y voy a tener aquí también, como el CO2 sí se alcanza a mezclar con con el petróleo, entonces va a tener una zona miscible. Esta zona miscible es la zona donde el CO2 se puede disolver en el petróleo. ¿Sí estamos de acuerdo? Al igual que el CO2, también existen inyecciones de nitrógeno. Inclusive en México es más común, o fue más común, la inyección de nitrógeno. ¿Sí? En el campo Cantalel hay un campo muy famoso que, que fue un campo muy, muy bueno para México de producción de petróleo. Uno de los métodos de recuperación que se ocuparon fue el método de inyección de nitrógeno. ¿Vale? Entonces, estos serían tres de los principales métodos de recuperación no térmicos. Es inyección de polímeros, inyección de surfactantes e inyección de CO2 o nitrógeno, como queramos denominar. Por otro lado, también existen los métodos térmicos. Dentro de los métodos térmicos tenemos lo que es la inyección cíclica de vapor. ¿Sale? Para la inyección cíclica de vapor es muy importante entender que es un método de recuperación mejorada térmico. Aquí vamos a ocupar la energía del vapor para hacer que el yacimiento pueda extraerse más petróleo. Entonces, tenemos una etapa, una primera etapa que se llama inyección, ¿sí? Y en esta etapa de inyección, yo agrego el vapor se va metiendo dentro de los poros del yacimiento, ¿sí? Se va inyectando el vapor, se va inyectando el vapor, y esto hace que se empiece a calentar el yacimiento. Acuérdense, ustedes ya lo vieron en su curso de termodinámica, ¿sí? Todo esto que tenemos tiene una explicación. ¿Y cuál es la explicación? En este caso es un principio de termodinámica. Yo tengo un vapor saturado, puedo tener aquí un vapor saturado en el punto 1, ¿sí? Y si yo dejo que esta sustancia se quede ahí en contacto con el yacimiento, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues que el vapor va a empezar a ceder su energía, ¿sí? Y se va a convertir en un líquido saturado. Entonces, toda esta energía que se dio el vapor, toda esta energía desde su entalpía de vapor hasta su entalpía de líquido, toda esta energía, ¿a quién se la dio? ¿A quién se la pasó? ¿Quién absorbió esa energía? Toda la energía que se dio el vapor porque se transformó en líquido durante el periodo de remojo, ¿quién absorbió esa energía, jóvenes? ¿Quién El está en el hidrocarburo. yacimiento? ¿Mandé? El hidrocarburo. Exactamente. Entonces, esta energía la absorbió dos elementos. Número uno, los fluidos que están en el yacimiento, que puede ser el gas, que puede ser el petróleo y que puede ser el agua. Pero también
esa energía la absorbe la roca. La roca que está en el yacimiento también absorbe esa energía. Entonces, todo el vapor que cede su energía se la transfiere al petróleo, al gas y al agua, pero también a la roca. ¿Ustedes han hablado alguna vez o han escuchado alguna vez de un temazcal? ¿Sí conocen lo que es un temazcal? ¿Cuál es el principio de un temazcal? ¿Quién ha visto, aunque sea en un reportaje o en alguna plática, qué es un temazcal? ¿No? ¿No se acuerdan? Al menos yo no, profe. ¿Mandé? Que al menos yo no. ¿Nunca he escuchado hablar de un temazcal? ¿Conoce el Sí, vapor? sí he escuchado, pero no lo recuerdo. Que Bueno, se supone que un le... temazcal es un método pues, de purificación física y espiritual que utilizaban los antiguos pobladores de Mesoamérica. Pero el principio físico es calentar unas piedras, ¿sí? En el principio físico, no me voy a meter a la cuestión ideológica, religiosa, nada más voy a ver la explicación. El temazcal es como si hicieran un iglú, parece un iglú, ¿sí? Es una bóveda y tiene una entrada muy pequeñita. Entonces la gente tiene que estar de cuclillas, ¿vale? Entonces dentro del temazcal, pues hay una especie de banquitos dentro del temazcal y meten unas rocas calientes aquí al temazcal. Meten unas rocas que ya previamente habían calentado y con una cucharita o con un pocillito empiezan a agregarle agua a las piedras. Como las piedras están muy calientes, se empieza a vaporizar. Entonces, a mucha gente le da claustrofobia, porque aparte de que están encerrados, el vapor pues sofoca. Entonces, esto, ¿sí? Es un poquito medio, lo que está pasando aquí en el yacimiento, ¿no? Aquí es inverso. El vapor calienta las rocas y las rocas calientes pueden seguir calentando más petróleo, ¿sí? Gas y agua. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo caliente sale, empieza a venir petróleo nuevo. Y ese petróleo nuevo se vuelve a calentar por el hecho de que las rocas también están calientes. Entonces aquí las rocas calientan al petróleo como si fuera un temazcal. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya en la tercera etapa tengo lo que se conoce como etapa de producción. Yo abro la válvula y entonces va a empezar a salir el petróleo que ya estaba caliente, ¿sí? Acuérdense, tenemos una propiedad que se llama viscosidad. La viscosidad es la facilidad de un fluido para moverse, pero la viscosidad disminuye drásticamente en los líquidos cuando la temperatura incrementa. Entonces, este es el principio para extraer el petróleo. Lo calentamos mediante vapor y al calentarlo reducimos su viscosidad y eso permite, ¿sí?, que el calentamiento haga que el fluido pueda moverse con mayor facilidad. Entonces, esto es un proceso cíclico, ya que el petróleo deja de fluir con tanta facilidad, volvemos a cerrar la válvula, ¿sí? Cerramos la válvula y empezamos a reinyectar nuevamente vapor. Entonces, esto se hace cíclico porque en la inyección solamente está involucrado un pozo, ¿vale? En la inyección solamente está involucrado un pozo y este pozo tiene 3 etapas, pero es el mismo pozo. No estoy cambiando de pozo, estoy utilizando el mismo pozo para hacer el proceso de inyección de vapor, remojo de vapor y producción de petróleo. Les vuelvo a repetir, en la inyección se agrega el vapor caliente. En el remojo se cierra la válvula y se espera a que el vapor se enfríe.
¿Por qué se va a enfriar? Pues porque el calor que tenía el vapor se los va a transferir a la roca, pero también a los fluidos que están dentro del yacimiento. Una vez que ya ha pasado tiempo suficiente, la roca se calentó, los fluidos se calentaron y la viscosidad del petróleo bajó. Esta reducción en la viscosidad es lo que nos va a permitir poder tener mejor producción de petróleo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda? Vuelvo a repetir, estos pasos son genéricos, o sea, esto pudiera servir tanto para un pozo de petróleo como para un pozo de gas. Estos métodos de recuperación se aplican de la misma manera. Pueden ser aplicados para extracción de petróleo o para extracción de gas. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, nos quedan 3 minutos de esta segunda sesión. Salimos y regresamos para